Gracias por unirse a nosotros y sintonizar esta palabra en la cual esperamos pueda ser de gran bendición para su vida. Queremos saber cómo Dios está obrando en ti a través de este sermón. Para esto, cuéntenos su testimonio a través de un email a iglesiavida@lifechurchutah.com. Y si desea apoyar nuestro ministerio financieramente, lo puede hacer en iglesiavidautah.com en el link Ofrendas. Le animamos ahora a que abra su corazón y su mente para escuchar la palabra que Dios tiene para ti hoy. Uriel, ¿sabes? Me gustaría empezar a estudiar, pero no sé si vamos a tener el dinero para hacerlo o si vaya a poder. Pero mi amor, no te preocupes tanto. Recuerda que la Biblia dice, ayúdate, que te ayudaré. Hermano, por favor, no sea tonto. No sea tonto, por favor. Si hoy día comenzamos esta nueva serie y de verdad tengo muchas ganas de compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón con respecto a este tema. Y la idea de esta serie es que podamos ver distintas cosas que como cristianos hemos puesto en nuestras mentes que creemos que están en la Biblia o interpretaciones que hacemos de la Biblia y que de alguna otra manera están completamente lejos de ser algo que viene de parte de Dios para nosotros. Yo personalmente recuerdo repetidas veces escuchar a mi papá usar la frase ayúdate que te ayudaré. Y la idea era hacer referencia un poco a este concepto de cómo, dependiendo de lo que yo hiciera, Dios iba a hacer su parte por mí. Un poco como que Dios estaba esperando que yo hiciera algo bueno o las cosas buenas para que Él pudiese responder y ayudarme en cualquier necesidad que yo pudiese tener. Y si soy realmente honesto, yo crecí con esto en mi cabeza y de algún modo puse en mi mente la idea de que Dios iba a estar esperando, Él no iba a actuar, no iba a hacer nada hasta que yo hiciera mi parte por Él. Hasta que yo no hiciera la parte para que Él pudiese responder. El problema que me pasaba conmigo es que muchas veces cuando sentía o cuando veía que Dios no respondía, tomaba el concepto, uno, o que Dios era malo, o dos, que yo no estaba haciendo lo suficiente para que Dios pudiese ayudarme. Ahora la parte más interesante y divertida de esto es el hecho como mi papá lo decía. Mi papá decía, como la Biblia dice, ayúdate, que te ayudaré. Y como uno era pequeño y tomaba estas cosas en serio, ¿y quién no lo haría cuando de algún modo escuchamos que esto puede estar en la Biblia? Entonces, de algún modo, tomamos esta idea y la hacemos parte de nuestro. Y en este caso particular, yo la hice a tal punto que crecí pensando que Dios estaba interesado más en las cosas que yo hacía que en una relación personal conmigo. En mi caso particular, crecí pensando que debía hacer cosas para Dios. Debía hacer una serie de actos para Dios. Por ejemplo, toda la vida pensé que debía portarme bien para que Dios respondiera a mi necesidad. Debía portarme bien para que Dios respondiera a mi problema, a mi necesidad. Que tenía que hacer buenas acciones para que Dios estuviera feliz conmigo. Debía hacer buenas acciones para que Dios estuviera feliz conmigo. Y esto me llevó a tener un conocimiento de Dios, pero no una relación personal e íntima con Dios. Puede que usted se identifique perfectamente conmigo o puede que aún no lo haga, pero quiero decirle que en el transcurso de este sermón usted va a terminar identificándose con esta situación. Porque de algún modo, cada uno de nosotros, en alguna manera u otra, nos hemos visto afectados en este punto. Quizás tú lo ves desde la perspectiva de tu relación con Dios. Para poder estar bien con Dios, mi manera de estar bien con Dios es hacer cosas para Dios. Quizás para ti
Es algo distinto. Debo hacer distintos tipos de ceremonias, debo comportarme de cierta manera, debo usar cierto tipo de ropa, debo aparentar cierta actitud frente a la gente para poder hacer que Dios me acepte. Cosas que ni siquiera son bíblicas. O puede que usted lo haya visto o tú lo hayas visto en tus padres. Tus padres que siempre te dicen, hey, tienes que portarte bien, Dios no se va a interesar en ti si tú no haces lo correcto. Y crecimos escuchando cosas como estas, donde dependiendo de lo que yo haga, Dios se va a interesar en mí. De hecho, para mí, una de las cosas que me pasó personalmente, esta fue una frase que yo crecí escuchándola. De mi papá y de mi mamá. Dios castiga. No, ustedes no se la dijeron, pero a mí me la decían siempre. Dios castiga, pero no a palos. Así me decían mi mamá y mi papá. Entonces yo cuando iba por la calle, si había hecho algo malo, iba mirando el suelo porque si me caía era porque Dios me iba a castigar. Así de compleja era la situación. O puede que usted esté aquí por primera vez o está experimentando esto de la iglesia o está volviendo a la iglesia simplemente por el hecho de que en algún minuto sentiste esto en tu propia vida a través de otras personas, otros hermanos que se llaman ser cristianos. Dios no te está respondiendo porque quizás hay algo que tú estás haciendo. No, hermano, hasta que usted se interese en Dios, Dios se va a interesar en usted. De algún modo tomamos esta idea y la hemos enraizado en otras personas. Y quizás tú eres una de aquellas personas que en algún minuto se sintió completamente fuera del redil simplemente porque alguien le dijo, tú no estás haciendo tu parte con Dios. Y esta es una situación que para mí personalmente es terrible. Porque de algún modo ponemos desde nuestro punto de vista que para que Dios nos acepte tenemos que ser perfectos. Tenemos que ser perfectos, no tenemos que tener ningún problema. Entonces, de esa manera Dios se va a preocupar por mí. De algún modo, esta situación es tal que hay personas que, por ejemplo, se les llama la oveja negra. ¿Por qué? Porque no cumplen con el estereotipo de persona que debería actuar para que Dios responda, para que Dios esté interesado, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que tratemos de ir un poco más allá. Porque claro, usted está aquí y quizás tú lo conociste, tú lo experimentaste, tus padres te lo hicieron sentir en algún minuto, cualquiera sea, pero ¿se imagina lo que el mundo piensa de la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la diferencia entre nuestra iglesia, y no estoy refiriéndome a Iglesia de Vida, a este lugar, me estoy refiriendo a la iglesia cristiana? ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia cristiana y el resto de las otras religiones? Porque las otras religiones tú también tienes que hacer una serie de cosas para que Dios pueda darte la respuesta, para que puedas reencarnarte. Tienes que hacer una serie de cosas. Para que puedas tener tu propio planeta, tienes que hacer una serie de cosas. Para que puedas, qué sé yo, que la imagen te conceda el favor, tengo que ir de rodillas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que estamos haciendo con lo que el mundo ve en otras religiones y lo que ellos puedan ver en nosotros? Si en verdad enviamos el mismo mensaje, las personas se sienten de la misma manera, entonces se imaginan, ¿a qué voy a ir a la iglesia si es más de lo mismo? ¿A qué voy a ir a ese lugar si es más de lo mismo? Y hay muchas personas aquí que saben que esto no es más de lo mismo, porque es una experiencia y una relación personal con Dios. El problema es que hacemos de la iglesia un club exclusivo. Es para algunos, es para los que pueden alcanzar. Entonces en la iglesia usted va a ver que hay hermanos que son más santos. De hecho, en una iglesia en Chile, para los que algún minuto vieron Dragon Ball Z, había unas hermanas que le decían las Saiyajines.
Porque esas hermanas oraban y el poder como que descendía, pero eran las hermanas exclusivas. ¿Ya? Entonces, tristemente, generación tras generación, hemos hecho de nuestra relación con Dios una serie de requisitos más que una relación íntima y personal. Y esta simple frase, ayúdame que te ayudaré, se ha hecho parte de nuestro consciente colectivo. Está ahí, está en nosotros. Y entonces la mayoría pensamos así. La mayoría no solamente pensamos así, sino que actuamos así. Hay gente que viene a la iglesia a pagar la penitencia. Hay gente que viene a la iglesia porque están haciendo un almuerzo especial también. Un paseo. Me acuerdo cuando hacíamos los bautismos en la iglesia, se llenaba la iglesia ese día. Iba gente que uno no había visto. Pero en fin, mi punto es que hemos hecho de esto un lugar donde, qué sé yo tengo que venir y hacer mi parte para que Dios haga la suya. Tratamos de buscar los beneficios de Dios comprándolos. ¿No le parece? Si eso es lo que hacemos. Tratamos de comprar la sanidad, tratamos de comprar el bienestar económico, tratamos de comprar la estabilidad en mi hogar, tratamos de comprar la bendición sobre eso. Tratamos de comprarlo. Porque tengo que hacer mi parte para que Dios haga la suya. Ahora esto es algo gracioso porque somos capaces de memorizarnos esta frase. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, habían escuchado esta frase antes? A ver, déjenme ver. Varios. Manos por todos lados. La mayoría de nosotros había escuchado esta frase antes. Y la memorizamos. Pero nos cuesta memorizarnos versículos bíblicos, qué sé yo, o parte de la Biblia. Y esto tiene una razón. Que esta frase es parte de algo que se llama las leyendas urbanas. Entonces las leyendas urbanas es algo que usted lo escucha y es tal el magnetismo que queda estancado en la cabeza. Y esto es lo que pasa con este tipo de frases. ¿Ok? O leyendas urbanas, ¿por qué? Porque quedan en el colectivo, se van contando de distintas maneras. De hecho, es tal que usted lo va a escuchar en distintos lugares y quizás de distinta manera, pero tiene el mismo sentido. Por ejemplo, en inglés, esta misma frase se dice así: Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. Es lo mismo, pero lo cambia un poco. Piensen esto, muchos de nosotros hemos escuchado esto, a pesar que estamos en distintos países, venimos de distintas culturas, pero hemos escuchado esta frase de algún modo u otro. Y quizás muchos de los que están aquí pensaron en algún minuto que esta frase estaba en la Biblia. ¿Sí o no? Entonces, ¿está en la Biblia? No, la respuesta es simple, no está en la Biblia. Esta es una frase que nace de la antigua Grecia. Hay conceptos en la Biblia que pueden ser similares, pero en nada es lo mismo. La Biblia habla cosas como, por ejemplo, Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. De algún modo Dios le está diciendo a Josué que se esfuerce y sea valiente. Que haga algo, entre comillas. Pero esto está fuera de, si tú te esfuerzas y eres valiente, yo voy a estar contigo. No. Porque la premisa ya está dada. Dios iba a estar con Josué siempre. Él iba a ir con él. Josué se tenía que esforzar y ser valiente porque era el líder de un pueblo que venía entrando a conquistar. Iban a haber dificultades, iban a haber problemas, iban a haber distintas situaciones que lo iban a afectar emocional, física, mentalmente. Se tenía que esforzar. Tenía que ser valiente. Porque de hecho, la primera misión era algo que estaba completamente fuera de una situación normal para él. Pero no tiene que ver con que, si tú te esfuerzas y si tú eres valiente, yo voy a estar contigo. No. Por otro lado,
Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí vemos la otra perspectiva de Dios que nos presenta, la cual está esta idea de que Él está con nosotros. Y Él está con nosotros, siempre nos ayuda, nos anima, nos sustenta. El problema con esta mentalidad es que hemos hecho de Dios o de nuestra relación con Dios una fórmula perfecta para el fracaso. Ese es el problema. El problema con esta mentalidad es que hemos hecho una fórmula perfecta para fracasar, para la decepción. Piensa en esto. Si tú y yo tenemos esta idea de que tengo que hacer todo lo posible para que Dios me responda, para que Dios atienda mi caso, para que Dios esté interesado en mí, tengo dos alternativas: o que todo funcione o que nada funcione. Entonces, cuando yo hago de mi parte y veo que nada funciona, hay otras dos opciones: decepción o desánimo. Decepción porque digo, bueno, yo hice todo de mi parte y Dios no hace la suya, me voy. ¿Por qué cree que hay mucha gente que llega a la iglesia? Es más, creo que pueden haber personas que están hoy día en este lugar que están tratando de hacer su parte para que Dios haga la suya. Están tratando de aplicar la fórmula. Yo hago mi parte, Dios hace la suya, ¡pum!, todo bien. Pero el problema es que no funciona así, no trabaja así. Y por otro lado, desánimo. ¿Por qué? Porque yo hago mi parte, Dios no responde, entonces digo, no es suficiente, yo no alcanzo el nivel, entonces me desanimo, ya bueno, voy a la iglesia de vez en cuando. Entonces cuando las cosas no funcionan, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de diezmar, dejamos de orar, dejamos de participar, dejamos de involucrarnos. ¿Por qué? Yo hice todo lo que tenía que hacer y Dios no hizo nada por mí. Yo hice todo de mi parte y Dios no puso su parte en este trato. El problema es este. Con esta idea y con esta fórmula hacemos de Dios alguien que está y que existe para servirnos. Ese es el problema con esta mentalidad. Cuando pensamos de la idea de que si yo hago todo lo necesario, Dios tiene que estar listo para servirme, para responderme. Pero el problema es que no es así. Dios no existe para servirnos. Escucha bien lo que estoy diciendo. Dios no existe para servirnos. Nosotros existimos para servirlo a Él. Y este para mí es uno de los mayores problemas que tenemos. Y la razón por qué jugamos este juego del tira y afloja. Porque tenemos esta idea de que Dios está para servirme. Entonces trato de hacer mi parte, ya Señor, yo estoy listo. Ahora hace la tuya. Es como que Dios estuviera pendiente. A ver, Juanito está trabajando, check. Está yendo a la iglesia, check. Está ofrendando y diezmando, check. Está orando, check. Está siendo un buen esposo, más o menos, pero ok, ese es medio punto. Voy a retrasar un poco la respuesta. Creamos este concepto simplemente de la idea de que debemos hacer cosas, así Dios hará cosas por nosotros. Y cuando Dios no cumple la fórmula, decepción, desánimo viene. Por lo mismo, no sea tonto. No sea tonto. Puede que usted esté aquí tratando de hacer la fórmula. Puede que tú estés hoy día en una situación compleja y estés tratando de aplicar la fórmula. Yo voy a hacer mi parte, Dios va a hacer la suya. Quiero animarte a que te detengas, porque esta fórmula no es de Dios. Por lo mismo, no quiero que se desanime. Yo no quiero que se sienta, oh, my gosh. Bueno,
hice todo lo que tenía que hacer. Estoy tratando de vivir mi relación con Dios de esta manera. El pastor me está diciendo que no está bien. No quiero desanimarlo en su fe o en su caminar con Dios, pero sí quiero que entienda que la intención de esta palabra es lograr ver el engaño en que muchos han estado por mucho tiempo. Además, el daño que le hacemos a muchas personas a traspasar este concepto y la desilusión que muchos se van a encontrar en el minuto en que la fórmula no funcione. Mi verdadera intención es que veamos que lo que Dios realmente ofrece es algo completamente distinto. Es algo completamente distinto. Quiero que entienda que la palabra de Dios nos presenta algo completamente lejos de esto. Nosotros no tenemos que hacer nada más que una sola cosa. Una sola cosa nosotros tenemos que hacer. Y esa es creer. Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿qué vas a hacer? Ok. Subraye la parte que dice: si vas a la iglesia, o si das tu diezmo, o si oras, entonces serás salvo. Márquela por favor, ok, para que la recuerde. Por eso no sea tonto. Y esto es tan simple como eso. Esto es lo único que nos toca hacer a nosotros, creer. Fíjese que si ni siquiera habla de, qué sé yo, de la manera en que como usted se viste, si tiene tatuaje o no tiene tatuaje, si usa los pantalones cortos, los pantalones largos, los pantalones apretados, los pantalones sueltos, si toca la batería o no toca la batería, si las luces se mueven o no se mueven, qué sé yo. No habla absolutamente nada de eso. La salvación viene por creer en Cristo y tan simple como eso. Es creer en Cristo Jesús. Es un regalo. Efesios 2:8 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Cuándo? No, pero dígalo fuerte. ¿Cuándo? No cuando usted fue a la iglesia. No cuando hizo todas las penitencias que tenía que hacer, o no cuando decidió participar en el grupo de damas, o qué sé yo, o ayudar en el ministerio de niños. No se trata de lo que tú o yo hacemos, fue simplemente porque estuvimos dispuestos a creer, ¿ok? Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios, es un regalo. Piense, por ejemplo, cuando usted le da un regalo a su hijo en el día de su cumpleaños. Quizás el niño ha sido porfiado, ha sido, qué sé yo, ha tenido, el mes se ha portado mal, llegó con mala nota, pero es su cumpleaños. ¿Se merece el regalo? No se lo merece. Pero como es su hijo, es su hija, se le derrite el corazón. Entonces, ¿cómo no le vamos a dar un regalo? Ahí está conversando. ¿Cómo no le vamos a dar un regalo si es su cumpleaños? Si no cumpleaños todos los días, es una vez al año. Entonces usted como padre, como madre viene... Okay, tome, hijo, y le da el PlayStation 17 que salió. Ahora piensa en Dios. Si nosotros tenemos esa mentalidad, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Dios quiere realmente dejar bien en claro que no se trata de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. No se trata de las cosas buenas que hacemos. Él realmente quiere que podamos ser libres de la esclavitud, de la religión, una vez por todas. Esta religiosidad constante. Por lo mismo, el capítulo 2 de Efesios continúa diciendo en el versículo 9, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, ¿ok? Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Por lo mismo, esta actitud de querer ganarse el favor de Dios, de querer conseguir y obtener la ayuda de Dios por medio de las cosas que nosotros hacemos, es algo que es completamente está completamente lejos de lo que Dios nos quiere presentar. Al contrario, es una dirección, un camino directo a la decepción y al fracaso.
Pero ahora estoy seguro que van a haber jóvenes, porque esta semana estaba conversando con un joven y le estaba explicando un poco lo que iba a estar conversando. Entonces me decía, bueno, pero eso quiere decir entonces que yo puedo hacer lo que yo quiera. No me lo dijo así, pero obviamente me estaba haciendo la pregunta. Lo que tú estás tratando de decir es que yo lo único que tengo que hacer es creer. Sí, eso es lo único que tienes que hacer. Bueno, entonces yo puedo creer y puedo drogarme, puedo, qué sé yo, tener relaciones prematrimoniales, puedo robar, puedo hacer lo que yo quiera. Y si no quiero ir a la iglesia, no voy a la iglesia. ¿Qué? Si la iglesia no salva a nadie, y es verdad, si la iglesia no salva a nadie. ¡Wow! Entonces ahí dije, bueno, terminamos el servicio porque... No, hermano, no sea tonto. No le crea eso. No crea eso. Porque en verdad no tiene que ver con eso. No tiene que ver con el hecho de que, claro, porque yo solamente tengo que creer, el resto de las cosas puedo hacer lo que yo quiera. No, para nada. Porque cuando yo creo, mi actitud pasa a ser algo, en primer lugar, una expresión de amor. Y en segundo lugar, pasa a ser un reflejo de quien vive en mí. Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y les daré todo lo que necesitan. De algún modo, cuando uno logra hacer esto, en verdad entiende que Dios busca una relación íntima, algo íntimo. No se trata de la manera en cómo me gano a Dios, sino de una relación particular. No se trata de lo que Dios hace por mí, porque no importa. Se trata de cómo vivo yo mi vida para Dios. Y cuando logramos vivir de esta manera, pasa lo siguiente. Filipenses 4, versículos 11 al 13 dice, he aprendido a estar contento con todo lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o sea con el estómago vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da fuerza. En esta relación ya yo no vivo por las cosas que puedo ganar, sino que vivo en base a una relación. Y aquí está, miren, esto tiene que ver con una expresión de amor y con algo que viene desde nuestro interior. Juan 14:15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Una expresión de amor. Yo no hago una serie de normas y una serie de leyes, algo que son una carga. Ay, si yo lo hago, voy a estar bien, voy a estar... No. Lo hago porque es una expresión de amor. Usted no le lleva flores a su esposa, no le hace un desayuno a su esposo porque está en el manual de las listas que usted tiene que hacer, porque usted firma un contrato. ¿Por qué lo hace? Por amor. Yo cumplo las ordenanzas de Dios por amor a Él. Porque lo amo, entonces lo hago. Pero no solamente eso, sino que tiene que ver con un carácter en nosotros. Mire, Primera de Pedro 1:15 dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios que los eligió es santo. Y para explicarle esto, déjeme darle un ejemplo. En mi familia, mis tías siempre me dicen que yo me parezco mucho a mi papá, que yo me río como mi papá, que yo hablo como mi papá, y cuando yo me miro al espejo lo que menos pienso es que me parezco a mi papá. Pero es obvio que me parezco a mi papá, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay genes de mi papá que están en mí. Además pasé casi, 25 años con mi papá, conviviendo con mi papá, ayudando a mi papá, estando con él. Entonces, es obvio que van a haber rasgos en mí que son exactamente como los de mi padre. Quiéralo o no quiera. ¿Sí o no? Bueno, esto pasa exactamente lo mismo con Dios.
Cuando encontramos nueva vida en Cristo, el Espíritu Santo, adivinen lo que hace. El Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Hay una transformación. Por eso Jesús dice que tenemos que nacer de nuevo. Hay una transformación. Entonces, si yo digo que yo soy cristiano, ¿okay?, seguidor y discípulo de Cristo, que hubo una transformación en mí, pero mi boca habla vulgaridades, mis acciones están completamente lejos de Dios. Ojo con esto, aquí hay una clave, ¿eh? ¿Ha habido una transformación o no? ¿He dejado al Espíritu Santo que me transforme? ¿Por qué usted viene a la iglesia a cumplir mandas, a cumplir penitencias? No, porque en mi interior esta transformación me lleva a querer estar en comunión con otros hermanos, con otras personas. Poder alabar y exaltar el nombre de Dios, porque simplemente de esa manera, entre hermanos, hay algo distinto. Claro, lo puedo hacer solo, pero cuando estamos entre hermanos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué maravilloso es cuando ve al hermano, wow, qué bueno verte. Decirle al hermano, sí, nos empataron, pero están eliminados de la Copa América, hermano. Qué maravilloso es. Qué maravilloso es poder compartir, reírnos, pasarlo bien entre hermanos. ¿O no? Pues quizás soy el único, pero... ¿Por qué sirvo en la iglesia? ¿Por qué sirvo en la iglesia? ¿Porque así me gano un punto en la lista para el cielo? No, tiene que ver con una expresión interna. De hecho, mire, esta semana, ayer, de hecho, me pasó algo que jamás imaginé. Porque aquí es donde usted ve que la intención de uno, ni siquiera esa, pero yo por muchos años he trabajado en el ministerio de niños y cuando llegué aquí a Estados Unidos, lo primero que hice fue ofrecer, yo sé trabajar con niños, ¿dónde puedo servir? Entonces empecé a servir en el ministerio de niños y con mi esposa nos tomamos el cargo de estar en el grupo de niños de 3 y 4 años. Niñitos que están en una etapa donde todavía no saben ir al baño y saben ir al baño. Entonces había niñitos y usted sabe que un niñito de 3 años ya no se hace como el niñito de 6 meses, es distinto. Ahí le sale el demonio que uno tiene adentro. Y los niños no tienen filtro, entonces, Mr. Marco, alguien está hediondo aquí. Sí, pues este otro sí. Bueno, pero esta semana me pasó algo increíble. Porque, insisto en esto no tiene que ver con la intencionalidad, esto tiene que ver con la transformación que Dios hace en uno. Y cuando en mi corazón está, si yo sirvo a Dios, yo quiero hacerlo con excelencia, con lo mejor que tengo. Entonces, uno no se da cuenta del impacto que uno puede lograr en las vidas de personas. El impacto. Entonces me encuentro con una familia ayer, esto me pasó ayer. Entonces nos dicen, se reían y nos dicen, es nuestro hijo, esto pasó, y yo ya no estoy con los niños hace quizá, 2 años. Entonces, dicen, nos pasó esto en este verano, le hicieron un trabajo a nuestro hijo y él tenía que describir los eventos importantes en su vida. Aprendí a caminar, había un circulito. De hecho, me regalaron el papel. Aprendí a caminar, aprendí a leer. Y había un círculo que decía, conocí a Mr. Marco. Oh my gosh. Yo estaba... Y ojo que esto no tiene que ver con un hecho de que, yo soy... No, si yo no soy nada. Es porque ha habido una transformación. Si hay una transformación, ¿usted cree que yo dejé de ver televisión y saqué la tele de mi casa porque yo soy súper espiritual? No, sino tiene que ver que yo no soy ni más ni menos espiritual que usted. Tiene que ver con que ha habido una transformación en mí. De la misma manera que usted ha hecho cambios en su vida que quizás mira cómo era 2, 3 años atrás. ¡Wow! Oye, los cambios que he hecho. ¡Wow!
¿Quién cree que hace ese cambio? ¿Usted que es superpower? No. Si tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces, si en tu vida sigue habiendo interés por las cosas del mundo, adivina qué. ¡Pum! Eso sí que márquelo. Márquelo en su lista. Quiere decir que tú nunca has tenido un encuentro personal con Cristo. No importa cuántas veces tú entres por esta puerta a la iglesia. No importa. Ojo que eso tampoco quiere decir que Dios le está dando la espalda, porque eso es una mentira. Al contrario, Dios está aquí hoy día hablando a través de mi boca para decirte: ¡hey! Despierta, no seas tonto, no vivas una religión que te va a llevar al infierno. Yo quiero tener una relación personal contigo, quiero transformar tu vida, quiero transformar tus prioridades, quiero transformar tus deseos. ¡Hey, jóvenes que están aquí! Hay cosas que el mundo ofrece que son súper entretenidas y súper buenas, pero te van a llevar a la perdición. ¿Qué importa? Si al final vas a estar completamente atrapado en tu pecado. Si no dejas que el Espíritu Santo haga la transformación en tu vida, no importa para nada. No es una imposición, no es que tú tienes que hacerlo para que así Dios haga su parte. No, porque quiero decirte que desde la creación del mundo, incluso antes, Dios te conocía. Estaba interesado en ti, está interesado y desesperado porque tú te intereses en Él. No tiene que ver con que si yo hago algo, Dios se va a interesar más. Dios ya está interesado. Hay 4 libros que cuentan cuán interesado está Dios. Envió a su Hijo a morir en la cruz. ¿Qué más interesado está? Si no tenemos que hacer nada más, nada más. ¿Qué es lo que realmente significa esto? Y la verdad es que hemos actuado mal en muchas áreas. Por mucho tiempo hemos tratado de vivir acorde a una religión, acorde a lo que yo puedo hacer. Imagínense cuántas personas hoy en día están lejos de Cristo simplemente por esta carga que le hemos puesto. Hace tu parte y Dios va a hacer la suya. Hace tu parte y Dios va a hacer la suya. Si Dios ya hizo su parte hace tiempo atrás, ¿por qué le tenemos que poner más carga a la gente? ¿Para qué? Quizás tú estás aquí única y exclusivamente porque quieres hacer tu parte para que Dios haga la suya. Quizás alguien te invitó y estás aquí, o quizás tú nos estás viendo en el internet y estás mirando porque quieres hacer tu parte, porque quieres recibir una palabra hoy día para que después Dios te responda mañana. Piense en la carga que le hemos puesto a nuestros hijos, padres, para que puedan actuar de cierta manera y así recibir las bendiciones de Dios. O quizás cuántas veces consciente e inconscientemente hemos hecho a un lado a personas o hemos hecho sentir a personas como que no cumplen el estándar porque no están haciendo su parte. Piense cómo nos mira el mundo. ¿Usted cree que la gente que está en el mundo quiere venir a Cristo, que lo único que ofrece es una carga más a las muchas que ya tienen? ¿Por qué cree que muchas personas tienen la idea de que prefieren disfrutar en el mundo en vez de estar metido en una iglesia? Yo también haría lo mismo. ¿Qué me sirve estar aquí si hay una serie de reglas, normas que tengo que seguir? Por último, afuera lo puedo pasar bien, puedo hacer lo que yo quiera. Piensa en la imagen que hemos proyectado de Dios. Alguien que mientras nosotros no hagamos nuestra parte, Él no va a estar interesado en absoluto en nosotros. Mientras tú no hagas tu parte, Él no va a estar interesado en hacer la suya por ti. Esa es la imagen que hemos transmitido de Dios. Es más, estamos siendo fieles al Evangelio de Cristo. Y piense por un minuto en esto, por favor. ¿Van a querer nuestros jóvenes venir a un Cristo que lo único que hace es exigirles? Pero más aún me pregunto, ¿por qué tenemos esta necesidad de querer pagarle a Dios? Pagarle a Dios, no quiero estar en deuda con Él. ¿Por qué queremos que el resto también pague para que pueda recibir las bendiciones de Él?
¿Son o no son un regalo? La verdad es que lo único que expresa una mentalidad como esta es que jamás hemos experimentado al Salvador. Por eso mismo tiene una idea errada. Y si algo quiero que se lleve hoy día, si hay un deseo en mi corazón, es este. Deja de querer decirle a Dios cómo actuar y a la vez déjalo que Él actúe como Dios. Quiero que haga este ejercicio conmigo por un minuto antes de terminar. ¿Qué pasaría si en la iglesia de Cristo fuéramos menos performance y más relación? Fuera menos decirle a Dios lo que tiene que hacer y más obediencia. Imagine qué pasaría en el mundo si viviéramos más actuando como nuestro Padre es, santo, misericordioso. Imagínese cuál sería el concepto que el mundo tomaría de la iglesia de Cristo si esto fuera menos una serie de reglas y más una relación personal e íntima con Dios. Por lo mismo, por favor, no sea tonto. No nos dejemos engañar por una idea que lo único que ha hecho es hacernos pensar que Dios va a actuar por nosotros según como nosotros actuemos por Él. Que este ayúdate, que te ayudaré, no es más que una visión humana de cómo Dios actúa. Porque la verdad está escrita en estos versículos, Romanos 5:8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Cierra sus ojos. Señor Jesús, si hay algo que quiero hacer en esta hora es pedirte perdón, porque somos culpables de presentar a alguien que tú no eres. Puede que haya muchas personas aquí, Señor, que estén buscando a Dios, tratando de conseguir algo de ti, Señor, en vez de tener una relación personal e íntima contigo. Jesús, yo te ruego por cada vida que está aquí, por cada persona que quizás ha vivido, ha crecido, ha tenido este concepto arraigado en su corazón y en su mente. Te ruego, Señor, que tú hagas una obra de transformación. Experimenta Iglesia Vida. Tenemos ministerios para todos. Para más información visita iglesiavidautah.com.